Muchachos, buenas tardes. Para comprobar si me escuchan bien. Sí, doctor. Gracias. ¿Listo, muchachos? Creo que ya tenemos quórum suficiente como para empezar. El día de hoy estamos reunidos para hablar sobre las transfusiones perioperatorias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reunión del día de hoy? Es hablar de la definición, tipos de transfusión, cuáles son sus indicaciones en general, el manejo transfusional perioperatorio, identificar aquellos riesgos en el intraoperatorio y en el postoperatorio, y mencionar algunas complicaciones de las transfusiones perioperatorias. Como verán ustedes, pues no es nada inocuo transfundir un paciente, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es el periodo perioperatorio? Es el periodo que comprende, es el tiempo transcurrido desde antes, durante la cirugía y después de la intervención. Algo que tienen que tener presente es que la anemia perioperatoria presenta una comorbilidad particularmente frecuente en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, con una prevalencia del 30 al 40%, con graves consecuencias que esto conlleva, la anemia. ¿Qué cosa es la sangre? La sangre es un recurso terapéutico, es insustituible y es escaso, ¿no? Y si bien es cierto que la transfusión ha salvado vidas, algunos otros han sido víctimas de sus potenciales complicaciones. Hay que tener en cuenta que tanto la anemia en el preoperatorio, en el preoperatorio como en el postoperatorio se ha asociado directamente a un incremento importante de complicaciones básicamente infecciosas, lo cual conlleva necesidad de estancias prolongadas en cuidados intensivos, estancia hospitalaria aumentada. Se habla también de recurrencia neoplásica y, por supuesto, una alta mortalidad en pacientes quirúrgicos que han sido sometidos a transfusiones.
Si bien es cierto, no existe un consenso que sea aceptado universalmente sobre las transfusiones sanguíneas en los pacientes quirúrgicos. Realmente es un desafío para el cirujano, ya que no hay un consenso, y por otro lado también hay otros motivos que retan a nosotros los cirujanos, ya sea por motivos religiosos, porque no tenemos sangre disponible, compatible a veces, ¿no? Por lo cual nos obliga a buscar otras opciones, ¿no? Existen algunos indicadores de transfusión, ¿no? Se recomienda la Asociación Americana de Bancos de Sangre, ya el 2011 nos recomienda adherirnos, cada establecimiento, cada departamento de cirugía en general, a una estrategia de transfusión, ¿no? Que sea restrictiva, es decir, no transfundir por transfundir, ¿no? En pacientes adultos y en niños de la unidad de cuidados intensivos se debe considerar una transfusión, y esto lo vamos a repetir y repetir, ¿no? En concentraciones de hemoglobina menores o igual de 7 gramos por decilitro, ¿no? Vamos a ver cuáles serían las indicaciones de las transfusiones. Nuevamente, siendo repetitivo en este tema, debe considerarse la transfusión de concentración de hemoglobina menores de 7, o pacientes que tienen síntomas, ya sea dolor torácico opresivo, o tienen hipotensión ortostática, es decir, el paciente se levanta y tiene hipotensión o aumento de la frecuencia cardíaca, que no responden a la terapia hídrica, o aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca también congestiva. Entonces, en general, podemos mencionar que los pacientes hospitalizados, aquellos pacientes que están estables, ¿no? Las decisiones deben estar influenciadas por síntomas y por la concentración de la hemoglobina. Esto sí hay que tenerlo presente, ¿no? Para facilitar el cumplimiento se han definido claramente algunas situaciones en las que sí sería adecuada la transfusión sanguínea, ¿no? Aquellos pacientes nuevamente con una anemia con síntomas, ¿no? En la prevención, en una anemia que puede ser potencialmente mortal, ¿no? Con el objetivo, está indicada con el objetivo de restaurar la capacidad de transporte de oxígeno en una hemorragia, y en los casos de exsanguino transfusión. Hay que recordar y siempre tener presente que una unidad de glóbulos rojos va a elevar, una unidad va a elevar el nivel de hemoglobina de un adulto promedio, unos 70 kilos, en 1 hasta 1.5 gramos por decilitro, ¿no? Lo que se refiere en el hematocrito un aproximado de un 3%, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones: transfundir lentamente durante los primeros 15 minutos, y la transfusión completa debería hacerse en un intervalo de 4 horas. Un poco de historia de la transfusión sanguínea, sé que vino en el pretest. El año 1967 se realizó la primera transfusión de un animal a un humano, Denis en París y Lower en Londres, y en el año 1795, perdón, acá hay un error, 1975, realizó la primera transfusión entre humanos, ¿no? Perdón, acá hay un error, sí, debe ser 1975. Realizó la primera transfusión sanguínea entre humanos. Sin embargo, la verdadera historia de la transfusión sanguínea moderna comienza en el campo de batalla, en las guerras, ¿no? Aunque fueron millones de heridos en la Primera Guerra Mundial, realmente fueron muy pocos cientos los heridos o soldados que fueron transfundidos, ¿no? La mayoría eran donantes vivos, y se transfundía directamente al receptor, sin pasar por ningún colector. Ya en la década de 1930, Norma Bethune en Canadá fue uno de los primeros que transportó la sangre a los heridos, es decir, se transfundía a estos frascos, como ven en la imagen, para ser transfundidos a los heridos en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces esto fue el inicio de la práctica moderna de la transfusión. Un cirujano cardiovascular muy controversial en el siglo XX, el siglo XIX, la era moderna de la transfusión sanguínea, él suturó una vena de una pierna de un bebé o una arteria del brazo de su padre, ¿no?
Este es un cirujano, búsquenlo si gustan, Alexis Carrel, un gran cirujano cardiovascular que tuvo mucha controversia por tener unas tendencias medias nazis, pero fue uno de los primeros que realizó este tipo de cirugías, ¿no? En cuanto al manejo ya transfusional perioperatorio, la definición se define como aquella terapia que está circunscrita justamente a este periodo, ¿no? Periodo pre, intra y post operatorio de cualquier hemocomponente. El manejo transfusional perioperatorio involucra las transfusiones y aquellas técnicas para reducir los riesgos de sangrado, de anemia y de reacciones adversas de transfusiones. En cuanto a la medicina transfuncional, en los pacientes quirúrgicos, estos se basan en tres pilares, ¿no? Están sentados en tres pilares. Uno que es la optimización de la hematopoiesis, minimización del sangrado y optimizar la hemostasia. Y un tercer pilar que sería mejorar la tolerancia fisiológica de la anemización. Esto implica, por supuesto, todo un trabajo multidisciplinario. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco con las siguientes diapositivas. En el preoperatorio, hablando de optimizar la hematopoiesis, entonces ya lo hemos visto en temas anteriores en cuanto al preoperatorio y con los casos clínicos que se han presentado día a día, es evaluar y corregir anemia y cualquier alteración de la coagulación. Estamos hablando específicamente del preoperatorio. Ojo, preoperatorio. Es decir, evaluar y corregir anemias y alteraciones de la coagulación. Referir, es decir, transferir o interconsultar a un equipo multidisciplinario si es necesario, y por supuesto ordenar los exámenes, los análisis de sangre, ¿no? Como cualquier preoperatorio, lo hemos visto, todos los exámenes preoperatorios que nosotros necesitamos y solicitamos para cualquier intervención quirúrgica, ya sea de manera electiva o de emergencia. En tercer lugar, si es posible, hay que posponer la cirugía, si es que realmente no es una emergencia, hasta que se logren niveles adecuados de la hemoglobina. Yéndonos al otro pilar dentro del preoperatorio es minimizar la pérdida sanguínea, ¿no? Hay que identificar en cada paciente y tratar cualquier riesgo de hemorragia en el transoperatorio, pero seguimos en el seguimos en el preoperatorio. Hay que minimizar cualquier pérdida sanguínea de origen iatrogénico, siempre considerar la donación autóloga preoperatoria en aquellos pacientes que sabemos que va a haber una pérdida hemática importante, es decir, el paciente se va a someter a una cirugía electiva, puede hacer una donación de su propia sangre para luego ser transfundida durante la cirugía. Bueno, planificar y ensayar el procedimiento a realizar, esto ya es un tema de la experiencia o la experticia de cada cirujano. Es decir, el cirujano que vaya a intervenir pues tiene que estar bien capacitado, ¿no? Para evitar justamente cualquier riesgo de hemorragia de tipo iatrogénica. Seguimos en el preoperatorio y hablando ya de asegurar y optimizar la tolerancia a la anemia, hay que evaluar obviamente los factores de riesgo, ¿no? Hay que sopesar la pérdida de sangre estimada frente a la pérdida de sangre que el paciente puede tolerar, ¿no? Perder, ¿no? A eso se refiere en optimizar qué tan tolerante puede ser un paciente a la anemia, y eso va a depender va a depender definitivamente de su estado general y todas las condiciones en las cuales el paciente se encuentra en el preoperatorio. Bueno, nuevamente considerar estrategias de transfusión restrictiva, es decir, siempre considerar a qué paciente realmente debemos transfundir en el preoperatorio, obviamente basado todo en la evidencia. Nuevamente, aprovechamiento y optimización de la reserva fisiológica, hay que saber cuánto va a sangrar el paciente, ¿no? Hay una evaluación previa de la hemostasia con estas preguntas que las tenemos que tener y obviamente cuando hicieron ustedes los protocolos ERAS, todo lo que es el preoperatorio, riesgo quirúrgico, consentimiento informado, etcétera, etcétera, tenemos que hacer una evaluación previa de hemostasia y es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Y en cuanto a la anamnesis y la entrevista de los pacientes, nunca dejar por alto este tipo de interrogatorio, ¿no? Si ha tenido sangrado durante y después de una cirugía previa, si ha tenido sangrados excesivos, si sus menstruaciones son abundantes en caso de las mujeres,
si ha tenido petequias, púrpuras, o ha tenido sangrados por la nariz, sangrados importantes, se ha sangrado después de heridas menores, hematomas o sangre en las articulaciones de manera espontánea, o ha habido melena, o qué sé yo, ¿no? O hemoptisis, etc. O si ha tenido antecedentes familiares, o si tienen un problema médico conocido. Creo que esto es importantísimo, incluirlo siempre en la evaluación de cualquier paciente quirúrgico. Esto nunca deben evaluar. Lo hemos repetido en el preoperatorio, en el post y las complicaciones, pero ahorita que estamos centrados en el preoperatorio y en el tema del sangrado, que es una de las complicaciones más importantes en todos los pacientes quirúrgicos, tenemos que evaluar bien y mediante estas preguntas nos ayudan mucho para identificar cualquier factor de riesgo. Otra cosa que hemos visto en el preoperatorio, y lo hemos repetido nuevamente en cada caso clínico que se presenta, es qué faltaría, qué le preguntarías al paciente, qué exámenes solicitarías, ¿no? Y una de ellas es, hay que detectar aquellos fármacos que podrían afectar la hemostasia, ¿no? Desde antiagregantes plaquetarios, AINES, anticoagulantes, ¿no? Ya sea antivitamina K o directos, ¿no? O está tomando o le han aplicado hemostáticos, etcétera, ¿no? Es importantísimo identificar en cada paciente cualquier terapia farmacológica perioperatoria, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a pasar al periodo transoperatorio. Importantísimo, optimizar la hematopoiesis, ¿no? El tiempo quirúrgico definitivamente es importante. A mayor tiempo quirúrgico, el riesgo de hemostasia, las dificultades hemostáticas aumentan y las complicaciones también, y la necesidad de transfusión en muchas veces se hace imperativa. Entonces, nosotros debemos hacer una hemostasia muy meticulosa, usar medicamentos para hemostasia y evaluar el uso nuevamente de transfusión autóloga, ¿no? Durante una cirugía podría presentarse algún sangrado. Tenemos a la mano agentes que nos podrían servir para hacer control de esta cirugía. También creo que fue una pregunta del pretest, ¿no? Aquí están los agentes con sus nombres comerciales: colágeno, celulosa, plasmautólogos, selladores de fibrina, y a la mano derecha en este gráfico muestra los diferentes mecanismos de acción. No recuerdo cuál fue la pregunta, no sé si fue formación de plasmina, no estoy seguro. Bueno, en este cuadro pueden ver los diferentes agentes que tenemos a la mano, unos más caros que otros evidentemente, para el control del sangrado, para hemostasia en algunas situaciones, ¿no? A veces una colistectomía laparoscópica con un lecho sangrante, de difícil hemostasia con el electrobisturí. Podemos utilizar este tipo de agentes para ayudarnos a hacer un control y optimizar la hemostasia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Se me escuchó? ¿Se me entiende? Estoy viendo muy rápido. ¿Todo bien? ¿Están ahí? Ya se fueron a almorzar. ¿Están ahí? Listo. Sí, esto es breve. Ya voy a terminar, no se preocupen. Entonces, en el transoperatorio hay que optimizar el gasto cardíaco. Esto ya es un tema importantísimo de la mano del anestesiólogo. Ustedes ya pasaron por esta rotación. Optimizar la ventilación, la oxigenación, y nuevamente, siempre la preferencia de restringir la transfusión. ¿Ok? Esto dentro del pilar de asegurar y optimizar la tolerancia a la anemia. ¿Listo? En el postoperatorio, si es posible, trate la anemia sin transfusión. Nuevamente, siempre la recomendación, solo en casos necesarios, la transfusión. Hay que identificar interacciones medicamentosas que pueden causar o empeorar la anemia. Esto con el objetivo, dentro del pilar, de asegurar y optimizar la tolerancia a la anemia. Otra cosa que es importantísima en el postoperatorio, hay que vigilar de cerca, ¿no? Y hay que identificar aquellos parámetros clínicos de hemorragia
y a infección. No se olviden que el primer signo que va a aparecer en un sangrado, en un shock de tipo hemorrágico, siempre va a ser la taquicardia, ¿no? Acuérdense que siempre va a haber un periodo de compensación, ¿no? Acuérdense que hay unos vasoreceptores carotídeos, aórticos, que apenas identifican una baja de presión, lo que van a hacer pues es inotropismo positivo, con latido de corazón mucho más rápido, etcétera, ¿no? Por eso que en su cabeza y nunca olvidarse, aquel paciente que tiene taquicardia tiene que pensar que está sangrando, está en choque. Bueno, estamos hablando de un paciente postoperado, ¿no? Cualquier paciente que tenga taquicardia, que esté frío, que esté pálido, que esté en shock, en esa etapa de compensación, a pesar de que la presión arterial podría estar, entre comillas, normal, ¿correcto? Entonces es importante que ustedes vigilen de cerca aquellos parámetros clínicos que me podrían hacer pensar que el paciente está sangrando, ¿no? Y obviamente también signos de infección que también lo hemos visto en las complicaciones no infecciosas y las infecciosas con fiebre en el postoperatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma de minimizar la pérdida, hay que mantener siempre un normovolemia, ¿sí? Y bueno, hay que mencionar esto, si bien es cierto, en nuestra realidad, por lo menos en MINSA, en el hospital que yo trabajo, y aquí en Trujillo, no sé si de salud tendrá los Cell Saver, que son equipos que recolectan la sangre que se puede derramar del paciente y nuevamente es transfundida, ¿no? Dentro del mismo pilar de minimizar la pérdida sanguínea, hay que optimizar el manejo de la anticoagulación. Y ya finalizando, muchachos, no se estresen. Siempre hay que prevenir las hemorragias gastrointestinales en un paciente quirúrgico. Puede ser otro foco, ¿no?, oculto de sangrado, las hemorragias gastrointestinales justamente por estrés, ¿no?, en estos pacientes posoperados. No se recomienda de manera habitual el uso de inhibidores de bomba de protones, pero sí en aquellos pacientes con trauma, pacientes que están en cuidados intensivos o ya tienen diagnosticado algún problema ácido péptico, ¿no? Siempre prevenir este sangrado con la administración profiláctica de inhibidores de bomba, ya sea omeprazol, esomeprazol, etcétera, panto, lo que tengamos. Hay que ser consciente siempre en el postoperatorio de qué alimentos, qué medicamentos, perdón, puedan tener algún efecto adverso, ¿no?, que estamos utilizando. Dentro del pilar también de asegurar y optimizar la tolerancia a la anemia, hay que definitivamente determinar cuál es la causa, ¿no? Como ya hemos visto en el postoperatorio, estar muy pegado al paciente para identificar cualquier signo que nos diga que puede el paciente estar sangrando, y obviamente hay que determinar la causa, ¿no? En esta situación, en cirugía general, que mayormente es cirugía de abdomen, como ven en la imagen, pues una ecografía es de muy gran ayuda para buscar alguna colección que nos podría estar diciendo que hay presencia de sangrado, ¿no? Y nuevamente repetimos, evitar las transfusiones innecesarias, dentro del asegurar y optimizar la tolerancia a la anemia. Hay que maximizar, por supuesto, el suministro óptimo de oxígeno en nuestros pacientes operados. Y, por supuesto, tomar medidas inmediatas en el caso de que hubiera alguna complicación infecciosa en nuestro paciente, porque ustedes saben, la sepsis nos va a llevar también a una anemia y entramos en ese círculo vicioso. Por eso, apenas tengamos algún dato de una infección, obviamente hay que buscarla, identificarla, tomar medidas inmediatas para controlarla. Dentro de un resumen, en este cuadro, aplicables para el preoperatorio, el intraoperatorio, el post y en general en todo el periodo perioperatorio, recomendaciones actuales de las transfusiones perioperatorias. Dentro de las complicaciones, tenemos algunas que son inmunológicas y no inmunológicas. Hay de las hemolíticas, las no hemolíticas, y obviamente las no hemológicas están las infecciosas y aquellas que están relacionadas a transfusiones masivas, ¿no? Y nos vamos, muchachos, no se estresen, ¿no? Algunas alternativas para disminuir el riesgo en las transfusiones sanguíneas. Y eso fue todo. Cuando veamos ya trauma, vamos a repetir, vamos a insistir
con el manejo del choque, por ejemplo. No sé si dejo de compartir. Perdón. Está. Ya está. Cuando veamos trauma, en las próximas semanas vamos a hablar bastante sobre el manejo del shock hemorrágico, choque hipovolémico, en cuanto a los fluidos, en cuanto a vasopresores y obviamente a componentes hemáticos, ¿no? Paquetes globulares, sangre completa, plaquetas, plasma, todo el protocolo lo vamos a tocar cuando hablemos de choque, ¿no? El día de hoy hemos hablado de términos generales, cuáles los factores que influyen, cuáles son las recomendaciones actuales, etc. ¿Listo, muchachos? Espero no haberlos aburrido. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.